Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En los episodios anteriores vimos la falta de legibilidad como una condición que muchas veces nace de heridas y temor y del guión interno que une intimidad con amenaza. Pero existe otra forma más grave de falta de legibilidad, cuando una persona no es clara de manera intencional, no porque la cercanía le active miedo, sino porque le conviene mantener poder dentro de la relación. Es decir, calla, retiene información, o deja al otro en confusión para conservar ventajas sobre la situación. Aquí ya no estamos hablando solo de una dificultad personal para vincularse mejor, sino de una manera de controlar al otro. Este tema es muy importante porque ayuda a entender que no toda confusión en una relación ocurre por dolor, torpeza o inmadurez. A veces la falta de claridad se usa a propósito. Y cuando se usa para producir culpa, desorden emocional o sensación de inferioridad en el otro, estamos frente a una forma seria de violencia psicológica. Con esta gravedad del asunto, mi hermano, te saludo. No, espérate que cierre la boca, mi hermano, porque me hace con la boca abierta. Con esta línea de esta perspectiva de elegibilidad ya intencional. Intencional. Sí. Uh-huh. Qué importantísimo hablar de esto. Claro, no, porque ya no es una incapacidad o una ignorancia del tema, es intencionalidad de maltrato. Exacto. Ahí es donde se pone fea la cosa. No es aquello de la semana anterior, yo quiero amar bien, pero no sé cómo. Ajá. ¿Verdad? Ayúdenme. Ahora es, ya yo sé cómo mantener a la otra persona bajo control desde la falta de información clara. Exacto. Para maltratar, abusar, sí. Dañar. Sí. Pues bueno, una relación sana necesita suficiente claridad para que el otro pueda entender, pues, qué está pasando, ¿verdad? Cómo responder coherentemente. Pero una persona controladora puede usar justamente lo contrario. Puede usar los silencios calculados, información retenida, respuestas incompletas inclusive, y cambios de versión. Pero no para cuidar el vínculo, por supuesto, sino para dominar a la otra persona. Uh-huh. En vez de aclarar, pudiendo hacerlo, va a mantener la confusión como un arma de control. Uh-huh. En vez de hablar con verdad y honestidad cuando corresponde, va a administrar la información según el efecto que quiera producir en la otra persona. Es un uso intencional como un arma. Totalmente. Utilizando la falta de información, que es una especie también de abuso verbal, ¿verdad? O sea, abuso verbal no significa solo lo que se dice, sino lo que no se dice, ¿verdad? Entonces, creando confusión, que es como el común denominador del abuso verbal, es confundir a la otra persona. Para mantenerla controlada. Controlada, okay. Sí. Ahora, creo que es importante una salvedad, porque no toda persona poco legible está usando esto como un arma o siendo una persona que manipula. De acuerdo, sí. A veces hay heridas reales o poca madurez, dificultad para expresarse, bien, pero cuando la falta de claridad se vuelve repetida, estratégica y útil para dejar al otro confundido o dejarlo, no sé, culpable, emocionalmente alterado, ya no estamos hablando solo de una limitación personal. De acuerdo. Hay una intencionalidad de control. Estamos hablando entonces de mantener este dominio sobre la otra persona, el control. Ahora, psicológicamente, esto se relaciona con manipulación emocional. Implica también un control coercitivo para que el otro se mantenga dudando de su propia lectura de la realidad. O sea, es un arma más para alterar el criterio de realidad de la víctima. De acuerdo. Ponerlo en jaque por medio de no ser legible de una forma intencional. Exactamente. Y recordemos rápidamente que tener criterio y realidad es poder tener, digamos, la capacidad de relacionar lo que está pasando exteriormente con lo que estoy sintiendo internamente. Lo que estoy pensando, sintiendo,
Esto es tener una buena vinculación de criterio de realidad. Correcto. La confusión, por supuesto, me presenta lo que yo siento por dentro y me están diciendo que no está pasando exteriormente aquello que me hace reaccionar internamente. Entonces, claro, yo me confundo. Claro. Me sentí avergonzado. No, pero no pasó nada en la realidad externa para que te avergonzaras. Yo digo, ¿pero qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué pasó? Y eso es un campo de abuso total. Sí, exactamente. Y permíteme darte un ejemplo con lo que bien explicaste. Por ejemplo, la esposa sabe algo importante, pero decide no aclararlo. Y ponemos aquí a la esposa como ejemplo para no estar siempre diciendo que el esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Para darnos un respiro. Porque el corazón pecaminoso está definitivamente en el ser humano en general. Entonces, la esposa sabe algo que es muy importante, pero decide intencionalmente no aclarar esa información. Deja que el esposo le pregunte, deja inclusive que el esposo tenga un tiempo para interpretar lo que sucede, para que se angustie y que llegue a conclusiones equivocadas. O sea, retiene esa información que la tiene clara, pero deja que el esposo se mantenga en esa tensión de confusión. Cuando él ya está alterado, ¿verdad? Y ya habla desde su frustración, entonces ella en ese momento saca la información que había retenido desde el principio y la usa ¿para qué? Mostrarse como la más ecuánime en la relación, la más madura emocionalmente, ¿verdad? Ridiculizando a la otra parte, ¿verdad? Con eso no solo se evita la responsabilidad de su mala intención, sino que desplaza la culpa hacia el esposo. Es que vos siempre inventándote cosas, por ejemplo, ¿verdad? Imaginándote cosas. ¿Ves cómo sos? Sos un inmaduro. Por eso estamos como estamos. Exacto. Bien. En ese momento, la verdad ya no se usó para edificar, sino para humillar. Entonces, bueno, aquí está una falta de legibilidad intencional. Para controlar. Para controlar, para desvalorizar, para implantación de culpa falsa. Inclusive para un ridículo familiar. Porque imagínate que yo dispare esa información en medio de la familia. Claro. Todos dirán, carambas, papá es el ecuánime aquí. Claro. Y en este ejemplo, ¿verdad? Mamá es la que... ella siempre imaginándose cosas. Claro. Pero no saben que yo le retuve información y la dejé un tiempo para que se imaginara cosas. Claro. Cuando yo saca sus conclusiones, entre comillas, yo le lanzo lo que realmente pasó con las pruebas necesarias que yo me guardé. Y la otra persona queda... perdida, en ridículo, ¿verdad? Y eso se marca ya como un sistema normal dentro de la familia. Exactamente. Mamá es la que y papá es el que. Exactamente. Déjame salirme un segundito del tema nada más. Adelante. Porque ahora que hablabas y lo explicaste también, que yo creo, y te lo planteo, esto es lo mismo que sucede en el abuso de autoridad espiritual. Cuando líderes deciden retener información importante, ¿verdad? Manejan la información como un activo. Es decir, es de gran valor para mí tener información para poder manejar, manipular, controlar a las personas para que sigan sujetas. Y cuando es el momento óptimo, usan o liberan esa información para hacer quedar mal a las personas que están abusando, llevarlas a un punto de mayor control y, por supuesto, seguir ese líder autoexaltando a él mismo para seguir en la posición de control. Muy interesante. Es una línea, o sea, pero clarísima, que también siento que esa ilegibilidad intencional de líderes abusivos se da también y es muy sutil. Sí. Porque es el hombre de Dios, es la persona que sabe, y ahora pues está demostrando que tiene información que otros no tenían, ¿verdad? Wow. Nada malo. Excelente. Importantísimo aporte. ¿Por qué? Porque justamente, mi hermano, estos podcasts, como buscan estar en contra de la violencia, de los recursos del Evangelio, los recursos en Cristo, justamente la línea es aprender a identificar las estrategias, ¿verdad? Exacto. Desde donde se alimenta la violencia, que es desde cubrirse con otras cosas, ¿verdad? Con otras cosas que no se ven tan malas, pero ahí cuando vamos identificando las estrategias de la violencia, entonces vamos sabiéndolas confrontar. Exacto. Ahora, volviendo al punto que estamos hablando, y con esa muy buena explicación que hiciste, percibo entonces que lo grave es el recurso de una verdad retenida. Correcto. Aclarada o de manera tardía
o administrada de forma calculada, Claro. o usada como un instrumento para herir. Exactamente. Ahí está lo grave. Tengo información que si la digo en el momento protege, Claro. aclara, pone seguridad, pero si la retengo, genero esa confusión para posteriormente usarla como un arma de control. Permíteme darme un paréntesis ahí, porque ya me está dando más vuelta el excelente ejemplo que dijiste de la autoridad espiritual. Cuando se retiene información supuestamente para que un pueblo, a través de la historia, ¿verdad? Para que un pueblo no se forme, es decir, estamos hablando cuando no se traducía las escrituras, ¿bien? Para que no llegara al pueblo, porque entonces retener información significaba retener la interpretación propia de esa información, que no tenía acceso las personas, ¿verdad? Para que pudieran ser guiadas en el espíritu por medio de la palabra. Y esa es una manera de control. Exacto. Desde la retención de información. Entonces, me pareció muy atinado lo que pusiste acá. Excelente en la ejemplo. mesa, sí. Excelente ejemplo. Y pongámoslo en la actualidad. ¿Cuántos, llamémosle predicadores, para usar una expresión, retienen información, dan otra información o información condicionada a sus intereses? Entonces, también es una forma de seguir manipulando, usando la información, De acuerdo. sea reteniéndola, tergiversándola, dándola o trayéndola mucho más tarde para seguir exaltándose a sí mismo. Sí. Muy buen ejemplo. Yo creo que volvamos acá, si no nos vamos a perder en otras. No, pero sí creo que es muy importante remarcar esos puntos, ¿verdad? Claro, dentro de este muy buen tema de la legibilidad. Entonces, hablabas de lo grave. Sí. Entonces, que es el recurso de una verdad retenida. Esa es la gravedad del punto. Correcto. Sí. Eso es lo grave. Eso es lo grave, sí. En una relación de pareja Sí. o en una organización religiosa. En las relaciones en general. Exactamente, todo tipo de relación donde hay abuso. Bien, y creo que este detalle es importante porque algunas personas controladoras no sienten que están mintiendo. O sea, no digo, yo no mentí, ¿verdad? Sienten que solo, y aquí déjame poner unas comillas muy grandes, espera el momento adecuado para hacerlo, con voz de piedad y etcétera, ¿verdad? Pero si esa espera dejó al otro en confusión, desesperación, y luego exhibirlo como exagerado, como inestable o injusto, entonces esa verdad que retuvo por mucho tiempo fue usada como un instrumento de dominio, de manipulación. Entonces, no se está amando con la verdad, sino que se está usando la verdad que tiene esa información, pero como un arma para desvalorizar. Clarísimo. Y yo no sé también, y creo que vamos a hablarlo más adelante, también tiene que ver con el poder. Tengo una información que me da poder, entonces voy a utilizar la forma estratégica para mantener el dominio y el abuso. De acuerdo. Va a ser muy interesante cuando lleguemos ahí. Desde la psicología, esta confusión daña profundamente, porque pone al otro cónyuge, en este caso, ¿verdad?, en una carga continua de interpretación. O sea, un desgaste de la interpretación, pero sin los recursos adecuados para interpretar. Bien, donde por cierto se va convenciendo a esa persona de que siempre interpreto mal las cosas. Siempre interpreto mal las cosas. La persona herida empieza a pensar demasiado, a revisar demasiado y a dudar de sí misma. Se pregunta, ¿qué me estará ocultando? ¿Estoy acaso exagerando? ¿Por qué siempre termino siendo yo el problema de la situación? ¿Por qué? Porque imagínate que una tensión relacional por falta de información que dure un día, por ejemplo, porque la persona que tiene la información decide retenerla por un día. Entonces, en ese día hay problemas y tensiones relacionales. De repente, el culpable de ese día de problemas relacionales fue la persona que no recibió la información. Exacto. Por eso la persona termina preguntándose, ¿por qué siempre termino yo siendo el problema? Si al final me di cuenta de que lo que estaba pensando era diferente, ya me lo aclaró la persona. Claro, pero me tuvo un día con esa información para que fuera una tensión relacional fatal y al final dijera, ¿ves lo que pasa con vos? Exacto. Te voy a aclarar qué fue lo que pasó. Y aquí están las pruebas. Y yo creo que esa dinámica socava muchísimo la integralidad de la persona. O sea, ese ejemplo que pusiste de un día, eso es un deterioramiento importante
en toda la persona. Sí. O sea, gasta energía pensando los sentimientos que vienen y preguntan y cuestionan, la concentración en otras tareas, en el hogar, en la casa, en lo que haga, está condicionado por el uso estratégico de información no revelada. Es gravísimo. De acuerdo. Y muy hiriente. Sí, es una dinámica que va a erosionar la seguridad interna, ¿verdad? Uh-huh. El cónyuge afectado pues no solo sufre por lo que pasa, sino por la inestabilidad de no saber con claridad qué es real, qué falta por decir, en qué momento aparecerá, digamos, una nueva pieza para dejarlo otra vez en desventaja, incluso en una vergüenza, como dijimos antes, que se extiende a su contexto familiar, ¿verdad? Papá siempre el confundido, ¿verdad? Por ejemplo. O mamá siempre la que se inventa cosas, ¿no? Entonces, qué complejo. Es bastante complejo. Pero repito, si no se entiende como una falta de legibilidad intencional, ¿cómo entender realmente lo que está pasando en esa relación con papá y mamá? Claro. Por eso es que tenemos que saber identificar para poder confrontar. Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo insisto en que ese tipo de vínculo forma un círculo muy dañino. Totalmente. Y una dinámica realmente nociva en la familia. El cónyuge herido interpreta desde el dolor. Responde mal. Entonces el cónyuge controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Usa esa mala reacción como una prueba de que el verdadero problema está en el otro. Claro. Y crea una falsa superioridad moral. Claro. ¿Ves? Es que vos siempre que no entendés. Vos que sos como tu mamá, que tal cosa. Vos. Sí. Y esa constante, esa gotera constante va dañando muchísimo, como decías, a la persona. Entonces, el mensaje implícito es: yo soy el razonable, vos sos la persona inestable. Entonces, el control ya no opera solo por lo que se hace, sino también por cómo se moldea la conciencia del otro. Wow. Y esto me parece sumamente grave y muy profundo. O sea, tal vez cuando lo decimos solamente las palabras, retuvo información, pareciera no ser tan grave. Bueno, pero no le dijo en la mañana, se lo dijo en la noche. ¿Cuál es el problema? Exacto. La intención de moldear la conciencia del otro. Sí. Eso yo creo que es donde está el gran problema, y cómo sigue cultivando la conciencia de la otra persona para mantener un control abusivo. Exactamente. Y decimos la conciencia en la línea de que se contribuye para que la persona no distinga entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque está en estado justamente de confusión. Y da una maligna, digamos, satisfacción ver a la otra persona perdida en esa confusión, desesperada en no saber cómo interpretar la situación y dejarla ahí, ¿verdad? Como un gato cuando empieza a jugar con la presa, ¿no? Que deja que corra herida y se toma el tiempo y en su momento, ¿verdad? Manda el zarpazo final, pero la deja que corra herida. Exacto. Y disfruta ahí con esa víctima ahí corriendo. Sí, para esperar darle el toque de gracia al final. El toque de gracia, ¿no? Sí. Y listo, ¿no? Y como bien decías vos, y cuando se da el toque de gracia, tras de eso, me presento como la figura moral de la situación. ¿Ves? Yo me mantuve en equilibrio, ecuánime, en dominio propio. Mientras vos estabas dando ahí brincos y saltos, ¿verdad? Lanzando ideas y palabras que nada tienen que ver con la situación. ¿Ves? Vos sos el problema. Exacto. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo pensás que podríamos afrontar esto bíblicamente? O sea, porque creo que hay un trasfondo bíblico muy importante, muy relevante. Sí. ¿Cómo pensás que lo podríamos entender esto? Llamémosle al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, mi hermano, denunciando. Y aquí palabra del Señor. Aquí, muy listo. Bien. En la denuncia, ¿verdad? Porque Dios no llama a sus hijos a relacionarse de la confusión, digámosle, calculada o estratégica. Jamás, eso no, en ninguna parte de la Escritura vemos eso. Entonces, eso se tiene que denunciar si es que nosotros hemos vuelto a la gracia salvadora. En Efesios 4:25 se manda a hablar verdad cada uno con su prójimo. Entonces es una forma de denunciar desde la palabra. Es decir, es una norma desde el amor. Sí. Bien, Efesios 4:25. El versículo 29 de Efesios 4 pide palabras que edifiquen según la necesidad del momento.
Palabras que edifiquen según la necesidad del momento. Eso excluye, deja por fuera, usar la información para desordenar, para herir o para dominar. Inclusive, 1 Corintios 13 enseña que el amor no busca lo suyo y no se goza en la injusticia. Cuando una persona disfruta el momento en que el otro queda confundido, expuesto o derrotado, no está operando desde el amor definitivamente. Y eso se tiene que denunciar. Por eso es que la respuesta es denunciando. Sino que está actuando desde una lógica de poder que ofrece o le ofrece una ganancia psicológica. Por ejemplo, ¿qué ganancia psicológica entre comillas? Sentirse, equivocadamente por supuesto, pero es una sensación de superioridad. De no quedar cuestionado y mantener el control de la escena que esté pasando. Entonces, esa ganancia, falsa ganancia, refuerza la conducta y hace que se repita una y otra y otra y otra vez. Entonces es como una dinámica relacional. Cuando yo necesito, por lo que sea, atacar a la otra persona, ya yo tengo un arma. No necesita física. Yo no necesito dominarlo físicamente. Necesito dominarlo desde la falta de información para ridiculizar a la otra persona. Claro. No, me parece un abordaje maravilloso porque entonces el modelo de no ser legible va contrario a principios bíblicos, relacionales. Relacionales, sí. De decir la verdad en amor, de, como me gusta mucho como lo dijiste, de usar las palabras para edificar en el momento, Sí. Cómo el amor no es egoísta, no busca lo suyo, Sí. y si tiene información importante, no la usa para manipular, sino para edificar. Claro, claro. Muy claro. bien. Pienso, igual mientras hablabas, creo que como tipo de ejemplo, cuando la esposa, por ejemplo, varias veces pregunta por qué el esposo está raro. Mira, ¿qué te pasa? Claro, ¿Qué? claro. ¿Por qué está raro? Él responde, por nada. Estás imaginando cosas. Vos siempre tan dramática. Bien. Ella, ya alterada, eleva el tono. ¿Por qué te pasa? O sea, yo nunca. Y viene ya la respuesta. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, el esposo finalmente revela que tenía un problema serio en el trabajo y añade con todo espíritu de superioridad, ¿verdad? ¿Ves por qué no te digo nada? Porque siempre reaccionas mal a todo. Excelente ejemplo. Es claro. Súper cotidiano. Esa es la palabra, es cotidiano. Sí. Es lo que nos pasa todos los días, ¿verdad? Con eso ahora, por supuesto, su falta inicial de claridad, porque no le dijo al momento, Sí. al principio, que tenía un problema grave, ¿verdad? Y coloca todo el peso sobre la reacción de ella. Ajá. Y yo creo que aquí viene donde la víctima se cuestiona a sí misma. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije? Yo no me tengo que estar imaginando cosas. Y comienza vamos a ver, una autoerosión de la conciencia de la persona, Sí, ¿verdad? sí. Y comienza entonces a debilitar su dignidad. La escena queda inadvertida. O sea, ahí quedó, ahí pasó. Bien. Él aparece como víctima de una esposa intensa, para usar palabras modernas, cuando en realidad su falta intencional de claridad fue la que ayudó a producir este conflicto y controlarlo para su ganancia. Claro, clarísimo. Un ejemplo que nos resume muchísimo esta, ahora sí, ver la falta de legibilidad de una manera intencional para dominar, controlar, etc. El apoyo pastoral no puede ser pedirle al cónyuge herido que simplemente tenga más paciencia o que no interprete mal la situación, porque eso se puede camuflar en consejería, ¿verdad? Sí. Es decir, como ya se le implantó la inversión de la situación, una persona que pide consejo va a decir, ayúdenme porque yo veo todo mal. Entonces se cuenta la versión de la persona que ya está construida psicológicamente. Claro. O sea, claro. Ya la persona ya está expresando cómo se ve a sí misma. Bien, y va a decir, miren, mi problema es que, de hecho, yo no sé qué me pasa. De repente yo hago una tormenta en un vaso de agua, termino yo criticando a mi esposa o a mi esposo, lo desvalorizo, y cuando me doy cuenta, nada de lo que yo había pensado era así. Entonces necesito que trabajen conmigo porque yo quiero cambiar. Yo estoy produciendo los problemas en mi matrimonio, ¿verdad? Ahora, si es un consejero con falta de esta información, ¿verdad? Que se va a la primera, entonces va a empezar a tratar
el problema y a reforzar que el problema está Claro. en la persona que está pidiendo consejo, ¿no? Ujú. Y tal vez necesita indagar más cómo es esa dinámica de legibilidad. Ujú. Que si es la primera vez que se escucha, pues gracias a Dios que tenemos este espacio para, digamos, potenciar esa dinámica de consejería. Entonces, pues claro que conviene ayudarle a no reaccionar impulsivamente, por supuesto, pero también hay que enseñarle a identificar la dinámica relacional, ¿verdad? Viene el punto acá, y ahora que hablabas, yo lo pensaba, este apoyo pastoral sin intención se convierte en un reforzamiento del sistema abusivo. Exactamente. Porque sigue socavando a la víctima. Y entonces sí, el problema es todo realmente. La revictimiza. Esa muy buena palabra. La revictimiza, quizá con muy buena intención Sí. y con deseo de ayudar. De acuerdo, sí. Por eso entonces, ponerle nombre ya ayuda mucho. Identificarlo por nombre, como hemos hablado en muchas ocasiones. No toda confusión es torpeza. A veces hay falta de claridad que se usa para controlar. ¡Pum! Entonces viene un principio, ok, vamos a, como vos decías, vamos a profundizar más en el caso, no irnos a la primera, ¿verdad? Esa conciencia recupera el criterio de realidad. Mira, sí es cierto, ahora que me doy cuenta, él usualmente no dice lo que le pasa después del problema. Exactamente. ¿Por qué? Exacto. Porque está usando la legibilidad como un arma de ataque. Buen punto, buena observación. Entonces, ese es el trabajo del consejero. Exacto. Me gustó mucho lo que vos dijiste de que el consejero muchas veces se va a la primera. Ajá. Tengo problemas de, bueno, vamos a trabajar como, no, o sea, está bien, muy bien, te escucho, pero ¿de dónde viene eso? Sí. O sea, ¿por qué pasa? ¿Cómo pasa? Entonces, comenzar a profundizar en eso y decir, mira, ¿no será que? ¿Cuándo te das cuenta de la situación? Después de 3 días. Exacto. Y entonces estuve 3 días loca y mi problema es que estoy loca. Exactamente. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque él me lo dice. Ajá. Y esto, mira, ahora que entonces... Y buscó cuando estaba la familia reunida con mis hijos y me sentí pero malísimo. Por eso es que estoy pidiendo ayuda porque ya estoy llegando a un nivel ya de afectación terrible, ¿verdad? Exacto. y queda totalmente choqueada por esa realidad. Está siendo una víctima, no está siendo abusada, no está siendo culpable de cosas, tendrá sus responsabilidades, pero... Una realidad distorsionada. Exacto. Sí. Hay una realidad distorsionada que la pone en esa condición. También le permite dejar de cargar con toda la culpa, una vez que recupera ese criterio de realidad, y empieza a distinguir entonces entre su reacción equivocada, que vamos a ver, nunca va a ser justificable, y la estrategia relacional que la propició. Excelente. Entonces aquí es donde viene lo que repetimos hasta el cansancio, límites saludables y amor firme. Mira, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando peleamos es que vos me das la información después del problema. Qué bueno, excelente. ¿Por qué no me lo decís antes? Y así evitamos conflictos. Excelente. Entonces ahí está la respuesta proactiva de una persona que identifica una dinámica de abuso y la sabe confrontar. Me gustaría que profundizáramos eso que estás diciendo, porque está, pero súper importante, tal vez para un programa que tengamos ese tiempo para poder profundizar en esta línea que estás tocando, en la solución de qué hacer. El qué hacer. Porque está buenísimo eso último que dijiste y nos motiva para preparar el material de la otra semana. ¿Qué te parece? Entremos la otra semana. Bueno, pues entonces, falta de elegibilidad intencional como forma de maltrato. Nos vemos entonces en la parte 2. Gracias. Chao, gracias. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.